Saludos, bienvenidos a este séptimo episodio de mi podcast. Soy José Pedraza. Esto es lunes. Hoy es lunes y voy a hablar acerca de la toxicidad. Hace algunos años, creo que, haciendo un paréntesis, creo que todos los procesos creativos que yo tengo en mi vida giran en torno a la predicación. Porque la predicación es gran parte de mi vida, adicional a que creo que se ha convertido en una de las pasiones particulares de mi corazón. Y por esa razón, muchos de los procesos creativos y de los pensamientos y las ideas que giran en torno, ¿verdad?, a diferentes conceptos en mi cabeza tienen todo que ver o terminan desembocándose en la predicación. Y dentro de eso, creo que ahora que estoy pastoreando, he tenido una experiencia muy distinta con la predicación, porque la predicación se ha vuelto para mí algo sumamente importante y ha crecido el factor valorativo con el que yo manejo el concepto de la predicación. Y obviamente la experiencia pastoral me da el espacio de yo poder desarrollar y diversificar el enfoque de la predicación y todas esas cosas. Por eso es que en varios de los episodios hablo como que de mis procesos creativos y la predicación y la iglesia, porque bueno, eso es gran parte de mi vida. Hace algunos años tuve la oportunidad de hablar acerca de una serie la cual titulé Tóxico. Y de hecho, de esa serie titulada Tóxico está proyectado salir un libro hablando acerca de las ideas principales que yo comparto en esa serie de predicación y las cosas de las que el Espíritu Santo comenzó a hablar a mi corazón. En ese momento neurálgico de mi vida, en el que yo me encontraba en un proceso emocional y espiritual de recuperación, cambiaron algunas cosas cuando yo comienzo a mirar toda esta perspectiva de la toxicidad, hablando específicamente del concepto interno, ¿verdad? Mental, emocional, etcétera. Entonces comienzo a mirar algunas ideas dentro de la palabra del Señor y descubro que en mi propia vida habían cosas que yo había visto como normales, comunes, corrientes, eran ya fuera parte de mi vida o parte de mi entorno, que cuando yo comienzo a evaluar cuán saludables eran para mí estas cosas, me doy cuenta que no lo eran tanto. Y que como nosotros como seres humanos vivimos siendo influenciados e influenciando, el resultado de esas cosas hacia mi vida me había traído el hecho de yo también tener algo de esas toxinas adentro y que mi manejo y que mi forma de trabajar las diferentes circunstancias tuvieran algo que ver con eso. Ahora, cuando comencé a predicar esta serie titulada Tóxico, comenzaron a desarrollarse en mi mente la primera de esas ideas, y es la que quiero compartir ahora, porque quiero hablar acerca de los pensamientos tóxicos. Esos pensamientos irracionales que se apoderan de nuestra mente y que establecen un manejo consciente o inconsciente en nuestra vida. By the way, no soy psicólogo, simplemente quiero tomar esta idea y desarrollarla en base a la palabra de Dios para poder caminar en esa dirección. En muchas ocasiones nos damos cuenta que en esta verdad de
ser influenciados y vivir influenciando, hay veces que las influencias que se asientan en nuestros pensamientos no necesariamente son racionales y no necesariamente van de acuerdo o en acorde a la palabra de Dios. Y la Biblia nos da a nosotros un mecanismo, unas herramientas que nosotros podemos utilizar para guardar nuestros pensamientos. Creo que en algún momento de mi vida yo tuve que entrar en un ejercicio intencional y responsable por el manejo de mis pensamientos, porque mis frustraciones, mis traumas, mis sentimientos de pérdida y mis desánimos comenzaron a generar en mí algunos pensamientos distorsionados que estaban distorsionando mi manera de amar, de comunicarme, de perdonar, etc. Entonces, cuando voy a esa idea ¿verdad? Tomando todas esas cosas como punto de partida para comenzar a preparar esta serie de predicación titulada Tóxicos, comencé a hablar acerca de los pensamientos tóxicos y de aquellas cosas y cuáles eran los consejos de la palabra de Dios para que nosotros pudiéramos desarrollar una vida más sobria, más balanceada. De hecho, el deseo de Dios es que nosotros nos podamos inhibir de los extremos y podamos encontrar un balance, un equilibrio, y hallando ese equilibrio podamos vivir en plenitud. Esa obra de equilibrio que va desarrollando el Espíritu Santo en nuestra vida va extrayendo de nuestra vida los excesos y nos va llevando a un centro donde nuestro carácter es moldeado para mostrar y ser el reflejo del carácter de Cristo. Pero descubrí en el ejercicio que todos los extremos tienden a ser nocivos y que lo que Dios está buscando es que nosotros podamos inhibirnos de ellos. Entonces ahí es donde llego a la palabra de Dios y me encuentro en 1 Corintios capítulo número 5, verso número 6 y verso número 7, donde el apóstol Pablo le está hablando de los corintios y le está hablando acerca del concepto de la levadura. Y de manera tipológica, de manera metafórica, Pablo toma el concepto de la levadura para hablar, o sea, para explicar esta idea acerca de que un poco puede dañar el mucho. ¿Sí? Jesús había tomado de manera tipológica esa idea de la levadura y ¿verdad? Lo había utilizado en varias ocasiones para hablar acerca de la enseñanza y de los fariseos, hablando acerca de cómo los excesos religiosos de los fariseos los había llevado a vivir una vida en desorden y una vida distorsionada. Y aunque era una vida religiosamente correcta, esa vida religiosamente correcta estaba lejos de la voluntad de Dios. Jesús le dice a sus discípulos, cuídense de la levadura de los fariseos, y ahora el apóstol Pablo le dice a los corintios en el capítulo número 5 y el capítulo número 6, no saben que un poco de levadura daña toda la masa. En otras palabras, un poco puede dañar el mucho. Cuando hablamos acerca de los pensamientos tóxicos y de los pensamientos a los que nosotros le damos rienda suelta en nuestra mente, necesito que reciba esta idea: un poco daña el mucho. Y hay veces donde decimos, no, ese pesimismo no está. Yo conozco gente más pesimista que esa, yo conozco gente con menos fe que esa, pero sin darnos cuenta, esas son pequeñas fracciones de levadura que tienden a dañar la masa. Un poco de veneno tiene mucha y larga durabilidad. Una de las cosas que quiero aconsejarte, usando la palabra de Dios como herramienta para ti, aunque puedes estar manejando esos pensamientos tóxicos, esos pensamientos que te abruman, esos pensamientos que no te dejan avanzar en el cumplimiento de tus sueños, de tu propósito, de tu llamado, es que lleves tus pensamientos cautivos a la palabra de Dios. ¿Qué significa eso? Lo que eso significa es que cada una de las situaciones de tu vida sean contrastadas con las promesas de la verdad de la palabra de Dios. Esto es una frase que yo he utilizado en múltiples ocasiones.
La realidad son las cosas que vivimos, la verdad son los principios que emanan de la palabra de Dios, y para cada realidad Dios tiene una verdad. Si nosotros tomamos tiempo para confrontar nuestra realidad con la verdad de las promesas de la palabra de Dios, creamos un antídoto ante esa pequeña levadura, ese venenito que va cayendo en nuestros pensamientos, que se va apoderando de ellos y, sabiéndolo consciente o inconscientemente, va generando en nosotros estas ideas distorsionadas acerca de nuestra vida, de las personas que nos rodean, de nuestro futuro, etcétera. El segundo consejo que le da el apóstol Pablo, en este caso a los romanos, se lo da en el capítulo número 12, en el verso número 2, cuando el apóstol Pablo le dice: no se conformen a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. En otras palabras, Pablo le está diciendo a esta gente que no se adapten a la cultura ni se encajen en ella, sino que se permitan un proceso de renovación por medio de la palabra de Dios. Ese proceso de renovación es súper importante porque nosotros los seres humanos vivimos cambiando todo el tiempo. Y ese proceso de avance y de desarrollo en nuestra vida debe llevarnos a que nuestra relación con Dios y con su palabra desarrollen ese mismo ejercicio que traiga avance a nuestra vida. Pablo le dice: no se adapten. En otras palabras, porque todos lo hacen, eso no hace de ese hecho un asunto correcto. Busca guardar tus pensamientos de todas aquellas cosas que pueden ser el uso y costumbre, que el entorno que te influencia, y busca que la palabra de Dios vaya transformando tu manera de pensar. Reconozca fácilmente lo que quiere usted y responda rápidamente ante ello. Dios está buscando que nosotros seamos intencionales con el resultado de nuestra vida y que nosotros podamos caminar de manera sobria, con una mente sobria y con unas emociones sobrias a ir avanzando a nuestra vida. A diferencia de la cultura que nos rodea y que siempre ¿verdad?, nos está arrastrando, Dios tiene la intención de sacar lo mejor de nosotros y de desarrollar en nosotros una madurez que pueda formar en nosotros el carácter de Cristo. Por último, el apóstol Pablo igualmente le dice a los Corintios capítulo número 6, verso número 12, todo está permitido para mí, pero no todo es beneficioso. Todo está permitido para mí, pero nada me dominará. Alguien me hizo una pregunta hace algún tiempo y por alguna razón, aunque esta pregunta fue hace mucho tiempo, yo recuerdo esta pregunta porque esta persona me dijo: pastor, ¿cómo yo sé si hay algo de mi vida que yo tengo que arreglar? Porque hay veces que yo estoy acostumbrado a un tipo de vida X y yo no puedo decir, tengo que arreglar esto y esto porque eso es normal para mí. Y mi respuesta, que no fue una respuesta mística ni fue una respuesta sobrenatural, fue la siguiente: si eso te domina y tú no lo puedes dominar, todo lo que te domina y tú no puedes dominar tiene que ser corregido y traído a un balance. Porque precisamente cuando el Espíritu Santo comienza a obrar en la vida del ser humano, ese Espíritu Santo comienza a traer a nosotros libertad y ya no somos hijos del pecado, sino que por causa de la gracia nosotros hemos alcanzado la facultad que nos da el Espíritu Santo para nosotros poder dominarnos a nosotros mismos. Es como si el Espíritu Santo nos devolviera nuestro título de propiedad. ¿Sí? Entonces, cuando se trata acerca de nuestro manejo y de nuestra conducta, es importante que usted y yo entendamos que ese es el resultado de nuestros pensamientos. Nuestra vida es el resultado de nuestros pensamientos y la palabra de Dios nos invita a que nosotros reflexionemos acerca de nuestra conducta, porque nuestra conducta señala directamente a nuestro comportamiento. Y aquí lo que le está diciendo el apóstol Pablo a los Corintios es: todo me es lícito, mas no todo me conviene.
todo me es lícito, mas no todo me edifica. No me voy a dejar dominar por nada. Y le dice a los tesalonicenses en el capítulo número 5, verso número 21 y verso número 22. Prueba todo, aférrate a lo bueno y evita todo tipo de maldad. En otras palabras, solo porque podría no significa que debo. Si estas tres ideas, la idea de que un poco puede arruinar el todo, número uno, número dos, la idea de que porque todos lo hacen, no lo hace correcto, y número tres, la idea de que solo porque podría no significa que debo, debe darnos a nosotros un balance para que nosotros podamos manejar la manera en la que pensamos y la manera que actuamos. De esta manera, el fruto de nuestra vida es un fruto de vida que honra a Dios y el mundo puede ver en nosotros la vida de Cristo, una vida sobria, una vida balanceada y una vida que honra a Dios. Quiero animarte a que valores este contenido. Si me estás escuchando por Spotify, que puedas valorar con las estrellitas. De esa manera, la plataforma nos ayuda a que otra gente pueda saber lo que estamos haciendo y pueda tener contacto con lo que estamos trabajando desde este proyecto. Igualmente, si me estás viendo a través de YouTube, quiero animarte a que te suscribas a este canal, a que comentes acerca de este capítulo, ¿verdad? Este episodio, que a través de las redes sociales puedas sugerirnos temas y hablarnos, hacernos tus preguntas y todas esas cosas para de esa manera, ¿verdad? Desarrollar una interacción interesante con nuestra comunidad y que podamos tener esta dinámica de preguntas y respuestas, de intereses y proposiciones, y de esa manera podamos seguir avanzando. Como siempre, como todas las semanas, este proyecto es una asociación entre Elevate Studio y José Pedraza. Quiero animarte a que te mantengas conectado. Nos vemos la próxima semana en nuestro nuevo episodio. Bye bye.